están viendo aquí en Tu Conexión Matinal, les dijimos que íbamos a tener un programa bien variado y por supuesto vamos a tocar diferentes temas. Karim, la salud es un tema importantísimo que no podemos descuidar. Absolutamente, y fíjese que uno de los aspectos de la salud que más salud nos puede traer es nutrirnos de la manera correcta, es comer lo que corresponde. Muchas veces tenemos hambre y nos llenamos con pan, con pasta y terminamos mal. Claro, ¿y qué consecuencias puede traer? A veces uno no se da cuenta, pero todo esto se va sumando y a la larga, por supuesto, nuestro cuerpo también se va resintiendo. Uno de los problemas que acarrea, digamos, la obesidad precisamente es la diabetes. Así es. Para conversar de este tema estamos con la doctora Lorena Salinas, nutrióloga del programa de obesidad y diabetes de la clínica Los Andes. ¿Cómo está, doctora? Hola Karim, hola Alejandra, buen día, un gusto saludarlos. Doctora, igualmente, muchas gracias por este contacto. Hay temas que parece que están ligados, aunque no sabemos realmente cuánto. Si hablamos de obesidad, automáticamente tenemos que relacionarlo con diabetes, ¿o no es así necesariamente? Como Karim dijo en la introducción, la mejor forma de mantenernos sanos es nutrirnos y ojalá con una alimentación. Y efectivamente lo que tú dices es ambas enfermedades están altamente relacionadas. Hemos hablado en otras oportunidades en que la diabetes es una enfermedad que ha estado aumentando, de la diabetes tipo 2, que es la que se asocia principalmente a los malos hábitos. Y este incremento explosivo, que es un tema mundial, que no estamos ajenos como país, claro, es secundario a la explosión de la obesidad también. Doctora, yo entiendo exactamente a lo que usted se refiere, yo me imagino que nuestro público también. Sin embargo, hay momentos en el día, en la vida, en que uno quiere el mal alimento, en que uno dice, oye, tengo hambre y no se me ocurre comer una palta, un huevo, un pedazo de pollo, una ensalada rica. No, que quiero un pan, que quiero un pastel. Sí. ¿Cómo se controla esa parte? Porque si usted a mí me lo va a decir a nivel racional, yo sé que estoy haciéndolo mal, que no es la hora correcta, pero ¿cómo controlo el deseo fuerte de eso? Mira, Karim, tú tocaste un punto que en particular a mí me gusta mucho cuando trabajo, que es los humanos tenemos una conducta alimentaria y esa conducta alimentaria es normal. Y esa conducta responde a nuestras necesidades de gasto energético, del clima en el que vivimos, de la disponibilidad de alimentos. Claro. Por lo tanto, racionalmente sabemos lo que hay que comer, pero nuestro cerebro no toma decisiones siempre por lo mejor que hay que hacer. Uh-huh. Y eso nos pasa a todos en distintos aspectos. Sí. Y ahí lo que uno tiene que tener conciencia es por qué nos alimentamos. Y la pregunta es, ¿por qué comemos lo que no tenemos que comer? Entonces, la primera respuesta a eso es que comemos por hambre. Y efectivamente es cuando nuestro cuerpo pasa en la noche, por ejemplo, 9, 10 horas de ayuno y en la mañana despertamos con hambre. Cuando uno siente hambre, que es la falta de energía real, lo que tenemos que hacer por este ambiente obesogénico es comer comida. Y ojalá esa comida sea de alimentos no procesados, lo más natural posible, el desayuno que tú mencionaste, un huevo, una palta, un pan integral, etc. Pero obviamente comemos por otras razones y si a media tarde me dan ganas de comer algo rico, eso no es comer por hambre, eso es comer por placer, porque el cuerpo genera ciertas sustancias que al cuerpo le dan placer a través de la dopamina, pero también tenemos un comer emocional y que tiene que ver con los otros factores. Entonces, cuando nosotros no estamos conscientes de las razones por las cuales comemos y se mezcla todo, comemos cuando no tenemos que comer, las cosas ricas en vez de disfrutarlas las comemos con culpa, eso muchas veces incluso puede gatillar conductas un poco más patológicas como los atracones. Entonces, al final en la simplicidad de por qué estoy comiendo, podemos entender un poco las razones y tratar de manejarlas con ciertas estrategias. Ahora, doctora, se habla de temas hereditarios, incluso la manera en la que comemos puede ser hereditaria, nuestra forma de ver los alimentos, los hábitos que tenemos desde la casa, ¿cierto?
yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan hereditaria es la diabetes como tal y si se puede cambiar estos patrones de alimentación con los que muchas veces hemos crecido? A ver, la diabetes tiene factores genéticos muy importantes. Las personas chilenas pertenecemos a los países hispanoamericanos que estamos dentro de las etnias de mayor riesgo en términos de diabetes tipo 2. ¿Ya? La diabetes tipo 1 tiene otros componentes, pero también hay factores genéticos que tienen que ver con la predisposición del sistema inmune a responder frente a ciertos estímulos, no totalmente claro, pero algunas infecciones virales, la exposición a proteínas de la leche de vaca, la falta de lactancia materna, y eso es la diabetes tipo 1. Y eso se da en poblaciones más bien con genes caucásicos. Y la obesidad también. Si tú tienes un papá con obesidad, vas a tener un 40% de probabilidad, si son los dos, más de un 70-80%. Y la capacidad de manejar cómo aprendemos tiene que ver con los aprendizajes. Y uno puede recibir ciertos aprendizajes, pero tener la capacidad de aprender a hacerlos diferentes. Ahí viene la importancia de hacer los cambios de hábito. Doctora, y cuando nosotros hacemos cambios de hábito, nos podemos alejar realmente. Por ejemplo, usted tiene un papá o una mamá que es obeso y que es diabético, ¿verdad? Y no sé, a tu papá le dio a los 45 años. Sin embargo, puedo ser yo también obeso, pero hago ejercicios. O al revés, no hago ejercicio, pero soy delgado. ¿Qué importancia o qué incidencia porcentual tiene la herencia con el hábito? Eso es muy variable. No hay cómo predecir eso, porque además los tipos de presentación de la diabetes tipo 2 también es muy variable. Pero si tú tienes papás, abuelos, hermanos con diabetes, vas a tener la posibilidad que a través de los cambios de hábitos tengas la posibilidad de que la expresión de tu genética cambie y no desarrollar la enfermedad. Ahora, eso se ve súper claro, por ejemplo, en personas que no tienen antecedentes de diabetes, pero tienen un embarazo con obesidad. El embarazo con obesidad genera cambios genéticos que tú le traspasas al bebé y va a tener un mayor riesgo de diabetes, de obesidad, sin tener esos ambientes, o sea, sin tener esos antecedentes, que es más bien por la exposición en el embarazo a malos hábitos, a glicemias altas en el caso de diabetes gestacional. Y si tú recibes los genes de tu papá de diabetes tipo 2, pero haces cambios en tus hábitos, nosotros a través de un fenómeno que se llama epigenética, con nuestros hábitos saludables somos capaces de modificar la expresión de esos genes. Es decir, eventualmente tú podrías tener hijos sin esos mismos genes que se ven favorablemente por el cambio de hábitos. Por eso el tema de los hábitos es muy potente y la obesidad y la diabetes gestacional también, porque si una mujer los desarrolla sin tener antecedentes, va a tener hijos que no debieran haber tenido esa expresión, que no debieran haber heredado esa genética alterada por un embarazo. Y está dando a luz a 1, 2, 3, etcétera, hijos con esos genes alterados por condiciones que desarrollamos desde el punto de vista ambiental. Y doctora, hoy en día encontramos tanta información y es difícil discernir cuál es buena, cuál es mala. Si hablamos del ayuno, por ejemplo, el ayuno intermitente, ¿cierto? Salen incluso publicidades que uno puede ver, a partir de tal edad tienes que ayunar 15 horas, de tal a tal edad tienes que ayunar 20 horas. ¿Cuál es su opinión respecto al ayuno y si esto puede afectar de alguna forma precisamente este tema si hablamos de diabetes? Porque muchos lo utilizan para bajar de peso. El ayuno intermitente bien hecho es una alimentación equilibrada de acuerdo al ciclo circadiano que tenemos, es decir, cómo funciona nuestro cuerpo en relación a la exposición de las horas de luz y al sueño. Es decir, tener una alimentación en los horarios en que uno tiene que comer. Sí, el problema de eso es que la gente come tarde o come mucho tiempo durante frecuentes horas, entonces tiene muchas horas de exposición a los alimentos que no necesitamos. Pero si nosotros debiéramos irnos a acostar a las 9, 10 de la noche, los niños a las 8,
debiéramos dejar de comer 2 horas antes más o menos. Entonces lo que queda es que nos alimentamos entre las 7 y las 18, 19 horas máximo. Y eso es lo que la gente conoce un poco como ayuno intermitente, pero muchas personas lo hacen al revés, no toman desayuno, empiezan a almorzar al almuerzo, hacen días de ayuno, pero después tienen días de chipe libre. Sí. Entonces, finalmente, todos esos desequilibrios son los que llevan a que una alimentación en ciertas horas, que va de la mano con cómo el cuerpo funciona, produzca beneficios en la salud en lugar de algunos inconvenientes o problemas, porque no todas las personas pueden realizar esto y hay ciertas contraindicaciones desde el punto de vista de las enfermedades que las personas puedan tener. O sea, doctora, usted está diciéndonos que el ayuno intermitente sería bueno, pero lo hacemos al revés. Eso que comemos hasta las 10 de la noche, pero no desayunamos. Y usted dice que tendría que ser al revés, que termináramos de comer más temprano. Así es. E hiciéramos las 16 horas hasta desayunar. Y al día siguiente empezar a desayunar a las 7, 8 de la mañana. Y eso tiene que ver con que nuestro cuerpo durante la noche genera mecanismos de contrarrestar un poco lo que se llama inflamación, que es la forma en que envejecemos, se tapan las arterias. El cuerpo en la noche se repara. Y si nosotros tenemos un cuerpo cargado con alimentos, vamos a alterar ese funcionamiento. Claro, o lo que decía la doctora, ¿cierto? Esos días de chipe libre en los que ya no comí durante una semana, hoy día es domingo, voy a comer de todo. Eso también me imagino puede alterar muchísimo nuestro cuerpo de pronto, ¿no? Si un cuerpo está acostumbrado a recibir cierta cantidad de comida o de calorías o de alimentos. Claro, además que la calidad de esos alimentos los días de chipe libre tampoco es óptima, entonces estás entregando azúcares, grasas saturadas, grasas trans, mucho sodio, etc. Doctora, ¿qué nivel de influencia le ve esto a nuestra cultura? La forma en que nos conducimos, por lo menos en esta sociedad. Le cuento, no sé, algo así a la rápida. En mi casa son todas mis mayores, digamos, mi abuela, mi mamá, todos diabéticos. Yo no. Y voy un montón al gimnasio, pero todos los días me tengo que aguantar eso de tanto que haces ejercicio, tanto que estás metido en eso, te vas a volver loco, si igual te vas a morir. Digamos, hay como que la gente te dice, prefiero que seas normal y estés enfermo a que estés todos los días en el gimnasio y estés sano. Y eso finalmente te termina estresando, mermando tus ganas. ¿Cómo? Y eso, o sea, yo le di un ejemplo mío, pero eso yo creo que se replica en la sociedad. Que te creís joven, que no le das tiempo a otra cosa, estás todo el día pendiente de eso. ¿Me entiendes? Mira, aquí yo creo que una palabra a destacar con tu comentario es el equilibrio. Ok. Si nosotros hacemos las cosas con equilibrio, y el equilibrio también incluye todo, el sueño, el ejercicio, efectivamente sobrecargar el cuerpo con ejercicio tampoco es bueno. Ya. Pero hay cierta falta de educación en general con lo que son los estilos de vida saludable, y esa es una brecha entre salud y las políticas públicas a nivel mundial, desde definir la calidad de los alimentos saludables, y eso tenemos un gap muy grande, y que es una discusión cómo se toman las decisiones en la fabricación de los alimentos para que las personas tomemos mejores decisiones. En Chile se han tomado medidas con la ley del etiquetado. Entonces, al menos tenemos una noción que cuando tomamos un alimento tiene 1, 2 o 3 sellos de advertencia, que es alto en sodio, en grasas y en azúcar. O sea, hay que educar un poco a la inversa. Los adultos mayores no tienen los hábitos de ir al gimnasio, y asimismo la calidad de la alimentación que ellos tenían antes no es la misma que tenemos nosotros ahora. Nosotros tenemos una gran cantidad de alimentos procesados. O sea, doctora, lo que me refería un poco a eso de, pero tómate una cerveza, ¿cómo me vas a...? Pero si es una, ¿pero qué te va a hacer? Pero cómete un sándwich, pero qué pesado, que no se te puede invitar. ¿Me entiendes? Como que la gente no te dice, estás dejando de fumar, perfecto, nadie fuma. Estás dejando de comer, perfecto, comamos lechuga. Sino que hay una tendencia a decir, pucha, que complicáis la vida, que, ¿me entiendes? Sí. Como eso. Hay un estudio de Harvard que midió las relaciones sociales y el riesgo de obesidad. Y los mayores riesgos son la pareja y los amigos.
Sí, Oh. Igual Te la dije, pareja siempre te dije. siempre se dice eso, ¿cierto? Que uno cuando está en pareja tiende a subir más de peso. ¿Por Por qué? eso estas intervenciones, cuando uno ve a un Claro. paciente, no piensa en el paciente, uno piensa en el paciente la pareja, en el paciente la pareja los hijos, la familia, ¿quién más vive en esa casa? ¿Quién más puede tener un impacto favorable de los cambios de hábitos y del esfuerzo que hace esa persona? Sí, claro que sí. Y doctora, ¿cuándo podemos hablar realmente de obesidad? Porque también ese es otro tema que socialmente, incluso antes, cuando nacía un bebé, si era bien gordito, está sanito. ¿Cuándo realmente se puede hablar de obesidad? Sí, acuérdense que hasta hace 30, 40 años Chile estaba lidiando con la desnutrición, entonces finalmente también hay un cambio cultural y que el incremento de la obesidad y la comida rápida y el estilo de vida ha sido demasiado rápido, si esto viene de los últimos 25, 30 años. La obesidad está dejando de ser definida desde el punto de vista médico con el índice de masa corporal tradicional, que es la relación entre los kilos y la estatura al cuadrado. Porque lo que importa aquí es cuánta grasa tiene ese paciente y qué tan patológica, qué tanto daño genera esa grasa. Entonces, por ejemplo, tenemos personas que tienen diabetes y que tienen normopeso, es decir, tienen un índice de masa corporal dentro de los límites normales, pero tienen diabetes. Y el problema es que la distribución de esa grasa, es decir, donde la grasa se localiza en el cuerpo, es más patológica, genera más daño. Entonces, lo primero es que ustedes están en los medios de comunicación, dejar de hablar de personas obesas o diabéticas. Son enfermedades, son personas con obesidad. Y que el tema estético, que es algo del día a día, es una lucha igual para las personas, dejar de hablar del cuerpo de las personas, y eso es una labor donde podemos todos contribuir. Sí. Ok, doctora, de alguna forma cuéntenos qué es saludable, cómo hacemos un día saludable. Comenzamos con huevos, con proteína, comernos una proteína con ensalada. Como la doctora Salinas, que se levanta a las 6 de la mañana a preparar el almuerzo a las niñitas. Leche descremada, el que toma té, café, pero ojalá siempre con una porción de proteínas bajas en grasa. Grasas buenas como la palta, jamón de pavo, quesillo, pan con fibra, avena, que es muy beneficiosa. Después a media mañana una colación que aporte fibra y proteínas, puede ser un yogur, una porción de fruta. Tomar abundante líquido, ojalá agua, principalmente al menos 6 a 8 o 9 vasos, dependiendo si es hombre o mujer. Y un almuerzo que tenga al menos 3 o 4 ensaladas de diferentes colores, una proteína magra, esto es pollo con una taza de arroz, tomate, lechuga y pepino. Y después en la tarde ojalá una colación más que tomar once, y una cena que tenga un aporte parecido al almuerzo, pero en menores cantidades y un poquito más temprano. Y doctora, en cuanto a síntomas, ¿hay algunos que tenemos que prestarle más atención que podrían estar alertándonos? La diabetes es una enfermedad en general asintomática en las primeras etapas. Pero cuando la persona tiene diabetes y no lo sabe y se enferma de algo más, por ejemplo, le da un infarto o una neumonía, pueden aparecer los síntomas de la diabetes, que son secundarios a la hiperglicemia sostenida. Y esos síntomas son que muchas veces las personas logran identificar. De repente empiezan a sentir mucha sed y toman agua y se dan cuenta que están tomando más líquidos y sienten más sed. Como tienen más sed y toman más líquido, van a orinar varias veces en la noche. Por lo tanto, se levantan a orinar, no una vez, a veces 2, 3, 4, 5 veces. Y empiezan a presentar signos de deshidratación, la piel seca, los ojitos un poco hundidos. Y los pacientes en varias semanas o un poco tiempo después pueden empezar a perder peso. Entonces, mucha sed, tomar más líquido, orinar varias veces al día, especialmente en la noche, bajar de peso, esos son síntomas de hiperglicemia. Y a veces cuando tienen estos síntomas y no saben que tienen diabetes, tienen más infecciones. Por ejemplo, todo esto que conversamos, más síntomas de una infección urinaria o diarrea o una neumonía. Entonces es importante que esas personas con estos síntomas sí o sí consulten a la brevedad posible. Ok. Doctora, ¿qué sucede cuando comemos lo correcto, vamos al gimnasio estamos en un peso correcto e igual nos da diabetes? ¿Qué papel juega acá el estrés? No estoy hablando de una persona que tiene la carga genética, una persona que
que no tiene la carga genética, que está en el peso correcto, que se mueve lo correcto, pero que sin embargo está con un estrés galopante y se pone diabético por el estrés. ¿Es posible? O sea, lo más probable es que esa persona sí tenga alguna carga genética, pero no tan evidente. Y lo más probable quizás que la distribución de grasa de esa persona esté escondida dentro de los órganos, que es la grasa visceral, pero frente al estrés sostenido, efectivamente las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, el colesterol, la diabetes van de la mano al estrés crónico también, y ese es un muy buen punto a considerar. Y doctora, si hablamos de datos, ¿se puede decir que afecta más a cierto grupo de la población? No sé, más hombres, más mujeres, más, no sé, o algún grupo etario, si hablamos de la diabetes relacionada con la obesidad. En general, el grupo etario que tiene más diabetes son los adultos mayores más de 65 años. Lo que pasa es que las características de la enfermedad en los adultos mayores es distinta y el manejo es muy distinto. En general, la población en Chile, los últimos datos de la encuesta nacional de salud siguen siendo 12,3% de prevalencia, que extrapolado a la población actual más o menos deben ser 2 millones y fracción de personas. Ya, el problema es que si bien la diabetes en los adultos jóvenes, adolescentes y niños tiene cifras menores, la velocidad con la cual está incrementándose es mucho más rápida. Y en esos grupos que estamos viendo más diabetes, la enfermedad es más agresiva. Entonces, la preocupación ahora son nuestros niños, que además en Chile tienen los mayores indicadores de obesidad. Sí. Los adolescentes, porque por cambios hormonales están más predispuestos, además de los malos hábitos y la obesidad asociada. Y las personas jóvenes, porque esas personas jóvenes que tienen diabetes a los 20, 30 o antes de los 40 años, van a tener las complicaciones en una etapa laboralmente activa. Entonces, van a tener complicaciones mucho más precoces y van a tener mucho más riesgo. Con el impacto que a la sociedad le va a implicar eso de tener personas que en vez de estar trabajando van a tener que estar con enfermedades que normalmente se veían a los 70, a los 80 años. Ok. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Muchas usted. gracias por esta explicación que nos hace muchas veces tanta falta. Claro, claro que sí. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Que tengan una buena jornada. Hasta Igualmente. luego. Ay, ojalá uno pudiera realmente hacer cambios importantes en su vida más fácilmente, pero se puede. Se puede, pero tienes que ir con esto de los cambios, de los hábitos. Gradualmente. ¿Has visto por ahí, no sé, yo lo aprovecho de recomendar, ¿has visto por ahí un libro que se llama Hábitos Atómicos? No. Búscalo, bueno. Te va a encantar y te enseña cómo ir incorporando a tu vida cosas nuevas que te van haciendo bien desde lo financiero hasta lo amoroso. Ah, sí, hasta lo amoroso. Todo te mejora. Siendo millonario todo te mejora. Hacemos una pausa. Los desastres no son naturales. Vamos a estar hablando de eso al retornar. Quédense con nosotros. De hecho,